Bueno, este es el primer parcial de pensamiento sistémico. Esta va a ser el contraste acerca de los parciales individuales con las entrevistas hechas. Mi nombre es Ana María Costa y Catalina Páez. Bueno, elementos en común que encontramos en los diagramas que realizamos pues individualmente fueron que nos tomamos como guía las olas explicadas en clase, las era agrícola, la era industrial, la de servicios, la cronomía y pues la era ecológica. Todas las tomamos como base para ver el desarrollo pues de la carrera de nosotros a través del tiempo. Primero, cuando entrevistamos a los jubilados nos dimos cuenta que tenía mucha relación con la era industrial o con la era Del movimiento. cronómica. Entonces, o sea, tenía mucha relación porque los procesos se hacían muy rudimentariamente, se tenían establecidos unos ciertos parámetros. Las personas que trabajaban en las plantas de producción no tenían muchos conocimientos o no eran muy especializadas en su labor. Mientras que ahora ya vivimos en una era ecológica, en una era de servicios, en que estamos enfocados a los clientes, y pues eso se vio mucho en las entrevistas a las personas que trabajan actualmente en las empresas, eh, que están enfocadas a métodos ya más estandarizados, métodos más modernos, el uso de herramientas tecnológicas como el Internet, también enfocados en el medio ambiente. Bueno, vamos a empezar con la primera ola. En la primera ola pues podemos ver que todo fue agrícola. En esta, con relación a las entrevistas, vemos de la explotación de los recursos naturales. Pues podemos ver de que en la gente cuando desarrollaban una tecnología o cuando desarrollaban el trabajo, los recursos naturales no se tenían en cuenta para perjudicar la naturaleza, pero sí eran muy importantes y eran muy vitales. De pronto el agua, la generación de energía era muy vital en esta época. También podemos ver de que la cultura era totalmente diferente a la que estamos viendo ahora, de que era una cultura donde había un sentido más de pertenencia con la empresa, había un sentido de pertenencia más con su trabajo, era un sentido como de más de responsabilidad, pues porque la gente como que entregaba todo a una empresa, y podemos encontrar que son personas que están jubiladas y que de esa jubilación son 20 años trabajando con la empresa. Bueno, otra cosa en cuanto a la era agrícola era que pues no hay mucha relación entre los jubilados porque pues la era agrícola fue hace mucho tiempo, mucho antes de que ellos trabajaran, digámoslo así. O sea, ellos ahora están en otra época, estuvieron en una época un poquito más significada que... Pero también podemos decir que la creación de transporte en esa época dio paso para que ellos se transportaran, digamos, en algo un poquito más allá. Y eso es todo. Bueno, la segunda ola o era es la era industrial. Vemos el nacimiento de las máquinas y el desarrollo de las industrias como tal. Vimos, podemos hacer un contraste entre la teoría de Fayol y Taylor en cuanto a los jubilados, ya que ellos tenían un estudio de movimientos, siempre se basaron como en la división del trabajo de los empleados. También veíamos cómo los turnos de producción se veían en esa época de los jubilados. Ellos tenían ya estandarizados unos procesos, la gente era mucha más gente en las plantas de producción que trabajaban haciendo tareas más simples y no necesitaban pues de una capacitación, o tal vez las capacitaban pero solamente en las cosas que necesitaban en el momento, más no iban más allá. También se veía que las ciudades crecían mucho más rápido debido a la urbanización, debido a que la gente se iba del campo hacia las ciudades, ya que había más tecnología, los medios de transporte se dieron en esa época. Y también se dio el Fordismo, que era la producción en masa. Entonces ellos como que se centraban más en producir lo que más pudieran.
Bueno, sí, a través de esa producción en masa, pues fue deteriorando el medio ambiente y sin ellos tener una conciencia en esa época de que se estaba deteriorando, aún así siguieron y esa era la meta era producir y producir y producir muchísimo. También vemos que en esa época pues las personas no eran totalmente estudiadas hablando de los operarios, porque eran personas como que venían a la ciudad con el sueño de trabajar en una empresa grande y tener como una estabilidad económica. Entonces también podemos ver cómo ese transporte de las personas a la ciudad y cómo se empieza a poblar la ciudad y cómo se empieza a urbanizar. También vemos de que hay un nacimiento del transporte ya como más, ya no es tan rudimentario como en la ola anterior, sino que ya es gracias al motor de gasolina empezamos a ver los carros y empezamos a ver de que el transporte de la mercancía de la empresa al cliente es mucho más fácil y también de materias primas. También podemos decir que los jubilados eh, veían como un cambio ya más radical si se iban a, a su niñez, digamos que vivían en una finca o en un lugar rural y se venían ya a esas ciudades y tenían que tener un cambio de pensamiento en su vida cotidiana. También las mujeres empezaron a tener un rol en esa fábrica, digamos así, no se excluía de sus labores. Y ya podemos también ver de que no es como en la ola anterior o como de pronto como veían los juegos que era su niñez donde trabajaban y vivían en el mismo lugar, sino que ya había un sitio donde vivir, un sitio donde trabajar, había un rol ya definido para las mujeres dentro de la empresa y un rol definido para los hombres, ya los niños se veía que no podían colaborar digamos en el campo como lo hacían. Podemos decir de que a estas personas solo les importaba el comportamiento de los trabajadores. No pensaban en la ergonomía, no pensaban en nada. Y un jubilado pues nos decía de que a ellos no les importaba el empleado, a ellos no les importaba capacitarlo, a ellos no les importaba cómo estaban, a ellos solo les importaba la producción. Entonces esto también nace con lo que decía Cata acerca de los turnos, pues porque con esos turnos no solo medían a qué horas entraba, a qué horas salía y cuántas horas trabajaba, sino como el desempeño también que cada trabajador tenía en cuanto a producción. Y por último, pues, digamos que en esa época, en esa ola, se dio también las clases sociales, se, se dio el proletariado, la clase trabajadora, generada debido a su estudio, a su labor como tal en la empresa. Entonces pues ahí nacen pues como ciertas inconformidades acerca de los precarios salarios que se les pagaban